En las pláticas que estuvimos teniendo, vimos cómo es que Jesús quiere ser el latido del corazón de la criatura y viceversa. O sea, Dios quiere ser la vida del alma de la persona. Y eso se va a dar en función de qué tanta disposición tenga la criatura para hacerlo. En muchas ocasiones, esta disposición se entiende como nada más el yo quiero, y sí es una parte el quererlo. Jesús le dice a Luisa que con el simple hecho de quererlo, pues ya está hecho. Pero en ese sentido, no se refiere solamente con el desearlo, sino que para Jesús la disposición viene a ser qué tanto yo le voy demostrando a Dios que quiero vivir de su divina voluntad. Cuando nosotros comenzamos a tratar de vivir en la divina voluntad, es muy normal que pues, no sabemos cómo, a qué horas, por qué, ni nada. Y decíamos que Jesús va dando en préstamo este don de la divina voluntad obrante en la criatura. Lo va dando en préstamo cada vez que la criatura se dispone a vivir este don. O sea, cada vez que la criatura quiere hacer un acto en la divina voluntad, Dios le da en préstamo el don para que lo realice. Cuando la criatura hace un acto de voluntad humana, entonces Dios retira ese préstamo que le hizo a la criatura de su propio don, de su propia vida, y entonces es el obrar completo de la criatura, sin la unión con la divina voluntad. Pero conforme la criatura se va disponiendo cada vez más, debe llegar a un punto en el que Dios decida a darle, no en préstamo, sino en posesión, el don que le está dando. Entonces Jesús no hacía otra cosa que quedarse en poder de la voluntad del Padre. Por eso es que Él decía que Él, si ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Son las obras del Padre las que yo he venido a hacer. Entonces, lo que se manifestaba a través y en Jesús era el Padre que obraba en Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, si Jesús es el verdadero hombre y verdadero Dios, Él viene a ser nuestro modelo, Él viene a ser nuestro ejemplo, Él viene a ser la finalidad para la cual fuimos creados. O sea, debemos ser otro Jesús. Entonces, yo y todos los que estamos aquí interesados en vivir este don de la divina voluntad obrante en la criatura, deberíamos estarnos dando en poder de la voluntad de Dios. ¿Cómo es que me doy en poder de la voluntad de Dios? Simple y sencillamente renunciando a mi propia voluntad. Ustedes han escuchado o han leído en las Sagradas Escrituras que se dice que el que no odia a su padre y a su madre, ¿no qué? No es digno de mí. Y uno dice, caray, ¿cómo? Entonces no tengo que querer a mi mamá, entonces no tengo que querer a mi papá para yo ser digno de Dios. No es así. El detalle está en que cuando Jesús está hablando del odio, en este sentido, de que el que no odia a su padre y a su madre, está hablando de que no los quiera, sino que no se dé a ellos. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay mucha gente que darse a los papás lo llevan a un punto muy extremo, que ya ni siquiera hacen otra cosa? O sea, su vida, todo se desarrolla alrededor de sus padres. Incluso hay personas que hasta ni siquiera hacen su propia vida, o dejan que la que tenían se vaya deteriorando, porque pues para ellos los padres son todo, ¿verdad? Y entonces en ese sentido se están dando a los papás.
Entonces, ¿qué dice Jesús? El que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. Pues entonces me dice que en lugar de ayudarme a mis padres, en lugar de ayudarme a mi prójimo, incluso a quien yo me tengo que dar es a Jesús. Y entonces de esa manera ya puedo yo cumplir con el primer mandamiento de Dios, que puedo amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, cuando me dice que ame a Dios sobre todas las cosas, quiere decir que voy a amar a Dios en mi mamá, voy a amar a Dios en mi papá, y voy a amar a Dios en mis hijos, y voy a amar a Dios en el prójimo, y así de todos los demás. Y entonces, amando a Dios en todos los demás, o sobre todas las cosas, ese amor se vuelve un amor perfecto, y no me estoy dando a mi prójimo, sino que me estoy dando a Dios, porque toda mi atención, mis tres potencias del alma, mi voluntad, mi inteligencia y mi memoria, lo único que están pensando y donde están enfocadas es en Dios. Dios en mi mamá, Dios en mi papá, Dios en mis hijos, Dios en el prójimo. Y luego uno dice, sí, pues amar a Dios en el prójimo que me quiere, pues ahí está bien fácil. Ahí sí puedo yo ver a Dios que se manifiesta con un amor divino para mí. Pero cuando nos toca amar a Dios en la persona que es, digamos, incómoda, que le hace la piedrita en el zapato, ahí, ¿cómo es que vamos a ver a Dios? ¿Se puede o no se puede? Sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, tenemos a Jesús en nuestro interior. Hay quien es muy santo y es muy fácil reconocer a un Jesús glorioso en esa persona, pero cuando hay otro tipo de persona que es de esos incómodos, esas piedritas en el zapato, esas personas tienen un Jesús, sí, pero tienen un Jesús penante, tienen un Jesús sufriente en ellos, tienen un Jesús que no está recibiendo la gloria que debería darle esa persona. Y entonces es labor del alma que vive en la divina voluntad darle a Dios la gloria que no está recibiendo por esa persona y por todos los demás. Pero esa persona que tiene un Jesús sufriente, o sea, que es como la piel de Judas, nos da la oportunidad de acompañar, de aliviar, de reparar, de lo que ustedes quieran, a Dios, darle alabanza, darle gloria, darle honor, o lo que sea. Entonces, si ustedes se fijan, ahí sí yo puedo amar a Dios en absolutamente todo. No importa si de primera impresión, como que veo que esa persona no tiene un Jesús glorioso. Ahora, el hecho de que exista la sensación de que una persona no me cae bien por alguna situación, eso es la manifestación perfecta de que es toda mi voluntad, que en la divina voluntad no existen malas impresiones, porque ¿cómo yo podría ver o tener una mala impresión de Jesús si Él es el amor, si Él es el sumo bien? Entonces, imagínense ustedes que tienen dos hijos. Uno de los niños es muy bonito, mucho amor, es muy meloso, es muy cariñoso, es muy atento, siempre está alegre y hace todo para tenerlos contentos. Pues para amar a ese niño, pues está muy fácil, o sea, se la pone a uno bien en charola de plata. Pero si tenemos otro niño que pues es más ingratillo, es más rebelde, más travieso, es más ingrato, no me diga usted que lo va a dejar de querer. No. Simple y sencillamente la atención al hijo, el amor al que le tiene a ese niño o a ese joven es diferente. ¿Por qué? Porque lo que usted está viendo es que usted está amando a esa persona, lo ve en sus conductas, en su forma de ser, y usted se da cuenta que no es feliz, se da cuenta que está sufriendo. Y entonces usted quisiera que esa persona, ese niño, ese hijo, pues no padeciera eso, ¿o sí?
Pues obviamente que no. Y entonces Jesús pone un ejemplo muy bonito en los escritos de Luisa, en donde él dice que cuando nosotros los padres vemos a un hijo enfermo, nosotros quisiéramos quitarle esa enfermedad para ponérnosla a nosotros y que el hijo no padeciera. Y eso lo pensamos porque amamos tanto al hijo que quisiéramos que pues, no estuviera sufriendo. Pero Jesús dice, pero eso no puede ser. El hijo tiene que padecer esa enfermedad y pues usted lo acompaña y ni modo. Pero, dice, pero eso sí me lo puedes hacer a mí en la divina voluntad. Entonces, ve a Jesús sufriente en el alma de la persona, que está él sufriendo por X situación que la persona está realizando porque está haciendo actos malos o separados de la voluntad de Dios enteramente. Y entonces usted sí puede aliviar a Dios por eso. El sufrimiento que Jesús está sintiendo en esa persona, usted lo puede tomar, hacerlo suyo, para repararlo con una virtud contraria, para poder alabar, glorificar, santificar, acompañar, aliviar y todo lo que usted quiera. Para eso es para lo que se nos dio esta loca de la casa, la imaginación. No para andar pensando en otro tipo de cosas, sino para empezar a imaginarme cómo puedo yo acompañar a Jesús. Porque hay muchas maneras de acompañarlo. Una manera es acompañarlo yo solo. Otra manera es decirle, voy a tomar a todas las criaturas y te vamos a acompañar todos. Ya son dos maneras de acompañarlo y así de todos los demás. Entonces, esto es lo que Jesús se la pasó haciendo toda su vida. Una reparación continua de todos los actos de toda la familia humana. Por eso es que Jesús sufre 3 pasiones. Y la pasión de Jesús, englobando las 3 en una sola, no comienza en el momento en el que se despide de su madre y esas cosas, no. Comienza desde el momento de su encarnación. Ahí es en donde Él comienza su pasión. Y hay una lectura en donde Jesús nos hace una diferencia, o sea, nos marca la diferencia entre una santidad y la otra. O sea, la santidad de las virtudes y la santidad de la divina voluntad. Esta santidad del vivir en el querer divino es una santidad muy, muy diferente a las demás santidades a las que nosotros hemos conocido y en las que nos hemos ido adentrando. Que no es tan mal, y quiero que quede bien clarito eso, no es tan mal. Sin todas ese tipo de santidades, no hubiese sido posible que Dios les diera o nos diera la oportunidad de llegar a este tiempo. Que nosotros somos los privilegiados, bueno, sí, pero esos son otros 20 pesos, eso es aparte. Y es como aquella familia que el abuelo, el tatarabuelo con su mujer tenían que hacer mucho trabajo fatigoso de cuidar los animales y labrar las tierras y entonces ir a cargar el agua y hacer un chorro de cosas para que los hijos pudieran irse a estudiar. Esos hijos que se fueron a estudiar, pues de igual manera tienen que empezar a trabajarle duro todos los días, de 7 a 7, y para ganarse un sueldito para que los hijos de ellos, pues ya tengan una vida más holgada, que vayan a un colegio, que no se tengan que sacrificar tanto, que puedan disfrutar de más tiempo, de más dinero, de más lujos y demás. Ahora, para que estos niños del final puedan disfrutar de esos lujos, sus abuelos, que tenían que cargar el agua y trabajar en las tierras, fueron de absoluta necesidad. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Y sin ellos no hubiese sido posible que los nietos estén en la opulencia y en el lujo. Entonces, los antiguos las personas del Antiguo Testamento, los santos de la santidad en base a las virtudes, vienen a ser los abuelos
y los padres, que son de absoluta necesidad y que sin ellos nosotros, los hijos, no habremos tenido la oportunidad de vivir en el lujo y la opulencia de esta santidad del vivir en el querer divino. Lo digo así porque luego mucha gente hace algunos tipos de comentarios sobre las diferentes santidades y pareciera como que están haciendo menos la santidad de San Pablo, de San Pedro, de Moisés. No son menos. Si nosotros no tuviéramos la oportunidad de vivir en este don de la divina voluntad, al menos yo creo que yo no le llegaría ni a los talones a San Pablo ni a ninguno de ellos, o sea, ni a San Francisco, ni a San no, a nadie. Para mí serían ellos inalcanzables. ¿Mandé? Que ya quisiera uno hacer lo que quisiera. Sí, ya quisiera uno, o sea, llegar a ese tipo de santidad. El detalle aquí está en que ahora Jesús me dice, no hay ningún problema, no tienes que llegar a todo eso. De nada puedes llegar a 100. Entonces, en la lectura 12-18 de agosto 14 de 1917, Luisa dice: ahora, para obedecer, quiero decir 2 palabras acerca de la diferencia del vivir resignada a la divina voluntad y el vivir en el querer divino. Entonces, ¿por qué dice que para obedecer? Pues es que Jesús le había dicho: necesito que les digas esta diferencia. Entonces dice que nomás va a decir 2 palabras. Vamos a ver si es cierto que en 2 palabras nos dice todo. Dice: la diferencia del vivir resignado a la divina voluntad y el vivir en el divino querer. Y dice: primero, vivir resignado, según mi pobre parecer, significa resignarse en todo a la voluntad divina. ¿Pero qué es la resignación? ¿Mande? La resignación no es otra cosa más que la aceptación casi forzada de una voluntad opuesta y mayor a la mía, pero que si yo pudiera, cambiaba esa voluntad. Eso es la resignación. Por eso es que hay mucha gente que vive resignada, sí, acepta la voluntad de Dios, pero siempre tiene pues, como su plan B, ¿verdad?, guardadito acá, y dice: mira, Jesús, pues, está bien, acepto lo que tú quieras, pero mira, si tú quieres darme esto, eso es lo que yo quiero. Entonces no están viviendo en la voluntad de Dios, sino que la están aceptando porque ya no les queda de otra. Adelante. Es la lectura 12-18 de agosto 14 de 1917. Entonces, dice: significa resignarse en toda la voluntad divina, tanto en las cosas prósperas como en las adversas, mirando en todas las cosas a la divina voluntad, el orden de las disposiciones divinas que tiene sobre todas las criaturas, y que ni siquiera un cabello puede caer de nuestra cabeza si el Señor no lo quiere. Me parece que es como un buen hijo que va a donde quiere el Padre, sufre lo que quiere el Padre, rico o pobre, le es indiferente, porque está contento solo con ser lo que el Padre quiere. Si recibe o pide órdenes de ir a alguna parte para el desempeño de alguna empresa, él va, solamente porque lo ha querido el Padre, pero mientras dura el tiempo de estar lejos, debe tomar un descanso, detenerse para reposar, tomar el alimento, tratar con personas. Por tanto, debe poner mucho de su querer a pesar de que va, porque lo ha querido el Padre. Pero en tantas cosas se encuentra en la ocasión de hacer por sí mismo. Por lo tanto, puede estar los días, los meses lejos del Padre, sin estar en todas las cosas especificada la voluntad del Padre.
Y esto es de todos nosotros. En algún momento de nuestras vidas todos vivimos este tipo de resignación. Dice, es como aquel hijo que el padre le manda a hacer una cosa, pero en el camino pues él tiene la libertad de hacer lo que quiera. Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos visto en la situación en la que Dios nos dice, a ver, yo quiero que hagas mi voluntad? ¿Está bien? Entonces, para mí el hacer la voluntad de Dios, hasta antes de conocer la divina voluntad, pues era vivir en orden a la gracia, o sea, seguir los mandamientos. Pero dentro de eso, mientras yo no robe, mientras yo no mate, mientras yo tal y tal los mandamientos, pues ahí ya yo puedo hacer lo que yo quiera, en el camino. Por eso es que hay tantos movimientos, hay diferentes tipos de movimientos. Esta es la razón por la cual en un mismo movimiento se divide, se separan, porque los dirigentes, pues ya no me gustó cómo lo está llevando fulanito de tal, ahora yo voy a hacer el mío, y todo igual, pero ahora vamos a hacerlo mejor, dice. Vamos a hacerlo mejor. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, y esto sin las palabras de nadie, o sea, es un comentario al azar, en todos los movimientos pasa esto de las divisiones y demás? Pero un ejemplo muy claro están las peregrinaciones, las mandas que hacen hasta San Juan, de ahí del convento de Guadalupe. Al principio era una nada más, hasta que a uno de los que andaban ahí presentes no se le acomodaba el día de salida, porque tenía otros pendientes. Le dijo, no, ¿saben qué? Ahora yo voy a hacer la mía. Todos los que no se les acomode ese día, vénganse para acá, ahora vamos a salir otro día, por tal y tal razón, y ya se dividió. Y ahora son dos, haciendo lo mismo. ¿Están haciendo cosa buena? Sí, pero en el camino hacen lo que quieren. En el camino hacen lo que quieren. Que viene a hacer lo que nos viene a decir aquí Jesús. Al final hacen lo que dijo el Padre. El Padre le manda a hacer una tarea, sí, pero de aquí a que va a ser el mandado, ese hijo, pues en el camino ya se topó un compa y ya se puso a platicar con él. Siguió su camino, ya sintió hambre y pues ya lo que hizo es que pues se metió a un restaurante y ya empezó a comer ahí. En el restaurante pues empezó a ver que estaba un niño ahí llorando y haciendo un berrinche y ahí como no queriendo ya lo juzgó, ¿verdad? Dijo, es un niño, ¿cómo es malcriado, mal portado? Los papás están que no le ponen un límite y demás. Pero va bien, o sea, va a hacer su tarea. Pero en el camino ya juzgó, ya criticó, ya un chorro de cosas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, dicen que para que si tú quieres que algo salga bien, ¿qué tienes que hacer? O sea, hazlo tú mismo, ¿sí o no? Entonces, pues Jesús dice eso. O sea, yo quiero que esto salga bien, lo va a tener que hacer yo mismo, porque estos cristianos nomás no. De eso es de lo que se trata. Y ahorita nos lo va a empezar a decir a la hora de que nos diga cómo es el vivir en el querer divino. Se van a dar cuenta cómo Jesús nos dice, a ver, quítese mi hijo, voy a hacerlo yo en usted. Para que entonces, aún en el trayecto al punto final, al mandado, quien está obrando es ¿quién? Pues es el Padre, es Dios. Entonces no hay punto en el cual se salga para descansar, para platicar, para comer, porque aún en el momento en el que descansa, platica y come, es el mismo Padre, es la misma divina voluntad, es el mismo Dios llevando a cabo la tarea que Él mismo quiere. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces le dice, así que quien vive resignado al divino querer, le es casi imposible no mezclar su voluntad en lo que hace. Será un buen hijo, porque hace lo que el Padre quiere, pero no tendrá en todos los pensamientos, las palabras, la vida del Padre retratada del todo en él.
porque debiendo ir, regresar, seguir, tratar con otros, el amor queda roto, porque solo la unión continuada hace crecer el amor y jamás se rompe. Y la corriente de la voluntad del Padre no está en comunicación continua con la corriente de la voluntad del Hijo, y en aquellos intervalos el Hijo puede habituarse a hacer la propia voluntad. Sin embargo, creo que es el primer paso hacia la santidad. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la misma Luisa reconoce que pues está bien? Es normal que las criaturas hagamos eso. Ese es el primer paso para nosotros llegar a vivir en la santidad del querer divino. Porque incluso cuando nosotros queremos vivir en la divina voluntad, pues llegamos a tener esto, o sea, vivimos resignados a la divina voluntad. ¿Por qué? Pues porque no entendemos bien de qué se trata. Estamos leyendo los escritos, sí, tenemos la buena voluntad de pasarlos a nuestra propia vida, sí, pero los entendemos en su totalidad. Pues no. Y es la misma luz del Espíritu Santo, es la misma luz del sol, del divino querer, el que va a ir penetrando en el interior del alma de la criatura conforme se va disponiendo. Y entonces, como el alma conforme se va disponiendo, va a llegar a un punto en el que se va llenando cada vez más de Dios. Y como lo dice Jesús en la lectura del volumen 2, la lectura 43, que habla de la fe, le dice: si tú te dejas inundar por las barcas que son inundadas por el mar, y si tú te dejas inundar por la fe, le dice, y la fe soy yo. Entonces tengo que dejarme inundar ¿por quién? Por Él mismo, por Jesús mismo. Y ayer decíamos que tengo que dejarme inundar tanto de Dios que me vuelva invisible y lo único que se vea sea Jesús. Y dice: y en recompensa te daré 3 gozos espirituales, y el primero es precisamente eso. Dice: el primero es que entenderás las cosas de Dios con claridad. Entonces, mientras más me voy llenando de Dios, más fácil se me va a hacer entender las verdades de la divina voluntad. Así. Entonces, pues así, no estoy aventando pedradas ni nada, ni quiero raspar los muebles de nadie, pero si usted agarra el libro hoy y tiene una continuidad de estarlo leyendo una semana, y luego lo deja 3 meses, y lo vuelve a agarrar un día, y lo deja otros 15, y lo agarra otros 3 días, y lo deja otros 6 meses, entonces ¿por qué se queja de que no entiende nada? Está peor que las olas del mar. O sea, las olas del mar, pues de perdido van y vienen, pero son constantes. Usted se acerca y luego se va, y luego regresa, y luego se va, y luego, no, es que eso yo no entiendo nada. No, pues ¿cómo quiere entender si no tiene una constancia en el bien? Pues, necesita eso, esa constancia y ese conocimiento, esa buena voluntad de pasarlo a su propia naturaleza, para que se vaya llenando cada vez más de Jesús, al ir haciendo propio los conocimientos de la divina voluntad, porque estos conocimientos vienen a ser la misma vida de Dios. Entonces me voy llenando de Jesús y va a ser más fácil irlos entendiendo. Entonces le dice, ya nos dijo la primera palabra. La segunda, que es el vivir en el divino querer, y dice: quisiera la mano de mi amable Jesús para escribirlo. Bueno, antes de decir lo que dice, esto de que quisiera la mano de mi amable Jesús para escribirlo, es importante tenerlo en cuenta por el hecho de que es una lectura del volumen 12, pero estos escritos, aunque nosotros decimos que son los escritos de Luisa, en realidad son los escritos de Jesús en Luisa, porque es Jesús el que escribe
el que utiliza a Luisa para plasmar en físico todas las verdades que él está transmitiendo de espíritu a espíritu, en su alma. Entonces, incluso hay lecturas en el volumen 20 donde Luisa pues, se enferma, tiene temperatura y todo, pues está bien enferma y pues, no tiene ni fuerza, y Jesús llega y le dice Luisa, oye, pues ando bien mala, ¿quieres que escriba? Sí, pues sí. No va a aguantar. No, sí vas a aguantar, pues yo te voy a dar la fuerza, yo voy a ser quien te sostenga la mano, yo voy a ser quien te dé todo lo que necesitas para que tú lo puedas escribir. Y entonces ahí viene a darnos otro ejemplo de cómo es el mismo Jesús el que está escribiendo a través de Luisa. Entonces, para eso dice Luisa, quisiera la mano de mi amable Jesús. Ella siempre habla así como, me parece como que vi que Jesús era un sacerdote, como que quisiera tener la mano de Jesús para escribir. Es una manera de hablar o de expresarse de Luisa, pero es como si fuera una completa afirmación. No es que le parece ver, estaba viendo a Jesús vestido de sacerdote. No es como que le parecía a Luisa que Jesús salía de su interior, no, es que estaba saliendo de su interior. No es como que quisiera la amable mano de Jesús para que escriba, no, es que es la mano de Jesús la que estaba escribiendo a través de ella. Y eso no es solamente de Luisa, eso es del alma que vive en la divina voluntad. A usted le va a pasar lo que le pasa a Luisa. A usted le va como a parecer como que lo que usted hace no es suyo, sino más son actos de Jesús que de usted. Pero si usted y Jesús se vuelven una sola cosa, entonces actos de quién son. Pues de los dos, pues. Se podría decir que mío, y Jesús podría decir que de él, y ninguno está mintiendo. ¿Se me explicó? Y dice, solo él podría decir todo lo bello, lo bueno y lo santo del vivir en el divino querer. Yo soy incapaz, tengo muchos conceptos en la mente, pero me faltan las palabras. Jesús mío, vuélcate en mi palabra. ¿Sí se fija? Jesús mío, vuélcate en mi palabra y yo diré lo que puedo. Esta oración, en el sentido del contexto, no de un rezo, sino de la gramática, debería ser parte de nuestro pensamiento cada vez que vamos a hablar. Jesús, vuélcate. Sí, Jesús mío, vuélcate en mi palabra y yo diré lo que puedo. Haciendo así como nosotros podemos decir o hablar, ¿cómo podríamos ser tardos de inteligencia? ¿Se acuerdan? ¿Cómo podríamos ser tardos de inteligencia si es el mismo Jesús el que está volcado en nosotros y Él es el que está hablando? Y así podríamos decir de vuélcate en mi pensamiento y yo pensaré lo que puedo. Vuélcate en mis pasos y yo iré a donde pueda. Vuélcate en mis manos y yo obraré lo que pueda. Y así de todo lo demás. ¿Sí se da cuenta cómo Luisa? Y esto es importante, porque yo en alguna ocasión me topé con una persona que decía, yo veo lo que dice Luisa y eso yo me lo brinco, o sea, yo me voy derecho a lo que dice Jesús. Y digo, no, amigos, es que es Jesús hablando en Luisa. Lo que dice Luisa también es muy importante. Y le dice, vivir en el divino querer significa inseparabilidad. ¿Qué significa? Inseparabilidad. Somos inseparables, Jesús y yo. ¿Se puede separar la luz del calor? No. Son dos cosas distintas, pero están en lo mismo. Usted a la hora de que prende una vela, prende una fogata, lo que sea, pues sí la ilumina, pero en ese mismo momento comienza a generar ese calor. Son inseparables.
Entonces se podría decir que Dios es la luz y nosotros venimos a hacer el calor. Dice, no hacer nada por sí mismo, porque delante del divino querer se siente incapaz de todo. No pide órdenes, ni las recibe, porque se siente incapaz de ir solo y dice, si quieres que haga, hagamos juntos, y si quieres que vaya, vayamos juntos. Así que hace todo lo que hace el Padre. Si el Padre piensa, hace suyo los pensamientos del Padre y no quiere ni un pensamiento de más de los que hace el Padre. Si el Padre mira, si habla, si obra, si camina, si sufre, si ama, también ella mira lo que mira el Padre, repite las palabras del Padre, obra con las manos del Padre, camina con los pies del Padre, sufre con las mismas penas del Padre y ama con el amor del Padre. Vive no fuera, sino dentro del Padre. Y aquí, en esto que estamos nosotros leyendo y escuchando, se da el verdadero cumplimiento de esa frase de Jesús en el Evangelio de San Mateo 5:48. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Ahora sí. Ahora sí. Dice, así que es el reflejo y el retrato perfecto del Padre. Por eso es que Jesús hasta, como les decía ayer, como que hasta se ofende, ¿verdad? Cuando Felipe le dice, Maestro, muéstranos al Padre. Jesús voltea, tanto tiempo que estoy entre vosotros y todavía no me conoces. Pues cómo se los mostrabas ya, o sea, Él es el Padre, Él es el Espíritu, Él es el Verbo. Y ahora lo que está queriendo hacer es que, haciendo el milagro de los milagros, el prodigio de los prodigios, el portento de los portentos, o sea, de hacer que un alma viva de su divina voluntad, que posea la vida de Dios como una vida propia, quiere que usted, en vez de hacer sus obras, haga las obras de Jesús. Y las obras de Jesús son las obras del Padre. Quiere que usted tenga una unidad perfecta con la luz del divino querer. Eso es lo que quiere con usted. Si lo que no es para quien vive solamente resignado, o sea, esto de vivir dentro del Padre, eso no es de quien vive resignado. ¿Por qué? Porque el resignado, ya dijimos, pues sí hará la orden que le dieron, pero en el camino, pues hace lo que quiere. Por eso les decía, para Jesús ha de haber dicho, no, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo, pues ahí voy a tener que hacer esto porque estos morros no les da, son tantos de inteligencia. Y dice, a este hijo es imposible encontrarlo sin el Padre, ni al Padre sin él, y no solo externamente, sino que todo su interior se ve como entretejido con el interior del Padre, transformado, perdido todo en Dios. O sea que este hijo ya se volvió el Padre. Así como Jesús era el Padre, ahora Jesús quiere que ustedes sean Jesús. Está denso, pero pues eso es lo que Jesús quiere. Y aparte de que si es lo que Jesús quiere, ¿se acuerdan esa frase de San Agustín? Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Cómo podría yo negarle a Jesús su propia vida si Él me la está dando, me la está donando así en charola de plata? Me convertiría en el hijo más ingrato de Dios al rechazar esto. Que decía San Agustín, dame lo que me pides
y pídeme lo que quieras. Entonces Dios me está dando su propia vida para que se la dé. Entonces, si Él me está dando su vida para dársela y rechazar eso, ahí me convertiría en el hijo más ingrato de Dios, porque ni dándome todo se lo puedo dar. Y no porque no pueda, sino porque no quiero. Emberrinchado, caprichoso. Y como lo dijo Jesús, tardo de inteligencia. Oh, los vuelos rápidos y sublimes de este Hijo en el querer divino. Este querer divino es inmenso. A cada instante circula en todos, da vida y ordena todo. Y el alma, espaciándose en esta inmensidad, vuela hacia todos, ayuda a todos, ama a todos, pero como ayuda y ama el mismo Jesús. Entonces, ¿cómo es que ayuda y ama a Jesús? ¿Se acuerdan que hemos dicho que los actos toman las características de la voluntad con la que fueron realizados? ¿Verdad que sí? Entonces, la ayuda de Dios, la ayuda de Jesús, el amor de Jesús, no es limitado, sin poner la santidad de algún santo, ni mucho menos. Solamente imagínense la santidad de alguien que vivió del ejercicio de las virtudes y que en base a eso logró fundar una orden religiosa y le hizo mucho bien a mucha gente. En el 1200, del 1200 para acá le ha hecho bien a mucha gente. Claro que sí, a muchísimos, pero ha sido limitado. ¿Por qué? Porque esa ayuda está en disposición primero de quien tiene que acercarse a recibirlo, tiene que acercarse a recibir ese amor de parte de esa obra del santo que sea. Y aparte, del 1200 para atrás, pues no hubo esa orden, entonces no recibieron el beneficio de ese amor y de esa ayuda, de esa orden religiosa que se fundó. En cambio, el amor de Jesús, la ayuda de Jesús es universal. Quiera o no quiera el alma, Dios lo está amando. Entonces, usted que está tratando de vivir en la divina voluntad, en el momento en el que usted reconoce que es nada y que se funde en la divina voluntad, sabiendo que Dios es todo, y toma el amor de Dios para dárselo a toda la familia humana, o sea, desde el primero que es Adán, que pisó la tierra, hasta el último que ha de existir, usted le está dando el amor divino a todos, aun y cuando ellos ni siquiera en el mundo la hacen a usted, ni saben que están siendo amados, como nunca supimos nosotros en qué nivel de amor estábamos siendo amados por Dios. ¿Se acuerdan de ayer que decíamos en una lectura que Jesús decía, yo quiero estar dentro de la criatura, pero quiero rodearla también por fuera? Y recordábamos aquel Salmo 139 en donde dice que Él estaba alrededor de mí, estaba encima, estaba abajo, estaba a los lados. Dice, aún mi cuerpo apenas era formado y tú ya me conocías. Y en eso pues no lo habíamos pensado. No habíamos pensado que Jesús pone su amor en toda la creación para que ese amor llegue a mí. No habíamos pensado que Jesús pone su vida en toda la creación para que esa creación la haga de vía para que Él pueda llegar a mí. Eso es lo que quiere Jesús. Pero no quiere el hecho de que llegue y ya diga, ay sí, qué bonito amor me da Dios. No. Acuérdense que hablábamos de una correspondencia. De una correspondencia de amor. Entonces, todos tenemos en nuestra mente la imagen del sol. Todos hemos visto el sol alguna vez, ¿verdad que sí?
Ahora imagínense lo que sería, pensando que Dios es el sol, que da vida, ilumina y nutre y perfecciona y todas las cosas creadas. ¿Qué sería de ese sol si de repente se empezaran a formar luces chiquitas y empezaran a crecer hasta formarse un sol igual de grande que el que tenemos y se fusionaran? ¿Qué pasaría con ese sol? Sería más grande, la luz sería mucho más. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. Quiere que se fundan tanto en Él, que sean Él, pero más grande, porque ahora ya los tiene a ustedes, pero de una manera divina. Entonces, ¿sí se da cuenta cómo dice, dice, no ayuda ni ama como los demás, sino que ayuda y ama como ayuda y ama a Jesús? Dice, lo que no puede hacer quien vive solo resignado. Así que a quien vive en el divino querer le es imposible hacer por sí solo. Y esto es muy importante. A quien vive en el divino querer le es imposible hacer por sí mismo, hacer solo. ¿Por qué? Esto es como la clave para nosotros no creérnosla, para no caer en una soberbia. Jesús desde el primer volumen le pide a la criatura que llegue al reconocimiento de su nada, que llegue a su nada por completo y reconociendo quién es Dios. Eso es lo que hace de mucha, entre muchas otras cosas, pero la meditación de la pasión, eso es lo que hace que la criatura se encuentre en la posición de reconocer su nada y que Dios es absolutamente todo. Entonces todo lo que hace la criatura, aún en el querer divino, no se lo va a atribuir a sí mismo, sino que todo lo que hace es la obra ¿de quién? De Jesús. Entonces Jesús caminaba con los apóstoles y andaba sanando a los enfermos, expulsando demonios, y luego resultaba uno que otro muerto, y bueno, hacía ¿sabe cuánto? Pero Él no se atribuía nada. Él mismo dice, ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Son las obras del Padre las que yo he venido a hacer. Ustedes pueden modificar esa frase y decir, ¿ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? No, son las obras de Jesús las que yo he venido a hacer. Porque es la vida de Jesús la que se está manifestando a través de la criatura que vive en este querer divino. Y entonces ahí no hay soberbia, porque está reconociendo su nada, está reconociendo que Dios en esa nada está poniendo todo su obrar, toda su vida. Entonces, la vida y el obrar es ¿de quién? De Dios, de Jesús, el verdadero hombre y verdadero Dios. Y dice, más bien siente náusea de su obrar humano. A María, en el momento de la creación de su alma, y ya lo dijimos en el retiro que tuvimos la vez pasada de María, dice que ella en el momento en el que ve las consecuencias de la voluntad humana, dice que en ese momento ella sintió horror de su propia voluntad y renunció a ella. Dijo, no, yo de esto no quiero saber nada. Entonces María sintió horror, y dice aquí Jesús que a nosotros lo que nos va a pasar es que vamos a sentir náuseas nuestro propio obrar. O sea, ya no vamos a querer hacer nada por nosotros mismos. Todo lo que vamos a obrar es Jesús que lo haga, porque Él lo hace bello, Él lo hace perfecto, Él lo hace santo, Él lo hace hermoso, Él lo hace divino. Y nosotros, todo lo contrario. Es más, Jesús dice que la voluntad humana es noche, es la oscuridad, son las tinieblas, y la voluntad divina es luz, es día. Entonces para Dios
El día es el tiempo en el que se obra, en el que obra Dios. Por eso es que Jesús dice en los escritos que cuando el alma comienza a hacer actos en la divina voluntad, se comienza a formar el día de la divina voluntad en el alma de la criatura, porque es el obrar de Dios a través de la criatura. Y dice, más bien siente náusea de su obrar humano, aunque sea santo. Ya aquí pues ya se fue bien arriba de ciudad. Adelante. Hay una lectura en el volumen 11 en donde Luisa está llorando, ella está triste. Y entonces Jesús llega y le dice, ¿por qué te agitas? ¿Por qué lloras? ¿Qué tienes? Le dice, pídeme lo que quieras y lo que quieras te doy. Y entonces Luisa, ella no era tardo de inteligencia, ella estaba listilla desde chiquilla y de volada voltea y le dice a Jesús, no, de tus cosas no quiero nada, de tus cosas es mejor que las tengas contigo, te quiero a ti. Y Jesús le dice, bravo, hasta que encuentro a una que no queriendo nada, quiere todo. Entonces, los dones del Espíritu Santo, el don de sanación y de lenguas, y lo que usted quiera, no hay ningún problema. ¿De quién son? ¿De quién? Son suyos. Es que Dios ya se lo dio. Entonces usted lo usa cuando quiere, como quiere, en la hora que quiere, cuando quiere y como sea. Porque ¿de quién es? Es suyo, Dios se lo dio. No, es que es suyo. Dios se lo ha dado, se lo ha regalado a usted. Ahí dentro de la divina voluntad no cabe ese pensamiento, ¿no? Sí, es que así es. El don que Dios le da es suyo. Es más, la vida, ¿de quién es? O sea, la vida que usted está viviendo, esa voluntad humana, ¿de quién es? Es suya. Dios se la da, pero ¿de quién es? Suya. Es como cuando nosotros tenemos un hijo y le compro un PlayStation. ¿Quién se lo dio? Pues yo. ¿Pero de quién es el Play? Del hijo. Y el hijo lo usa como quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, como le da su gana. Entonces es por eso que como es mía la voluntad humana, Jesús me la tiene que pedir y yo se la tengo que entregar voluntariamente. Eso mismo pasa con los dones. Ahora yo lo que le diría es que no le ponga la atención en eso. Eso lo que va a pasar es que le va a quitar el tiempo. El alma que trata de vivir en la divina voluntad, lo único que le importa es darle vida a la divina voluntad o a Jesús en todos los actos de su vida. No importa lo que usted esté haciendo. Y ya lo que Jesús quiera hacer en usted, pues eso ya es cuestión de Él. Por eso es que dice aquí esta lectura, se vuelve inseparable. Pero para eso yo me tengo que despojar absolutamente de todo. Yo me voy a despojar del... Si Dios me dio a mí el don de sanación, yo le voy a decir a Dios, sabes que ahí está tu don, ahí está, ya, no quiero nada, yo te quiero a ti. Pero si Dios
un día quiere sanar a alguien a través de mí, bueno, pues ya lo hizo, pero lo hizo Él. No lo voy a hacer yo. No le estoy poniendo atención al don, y eso mismo pasa con la virtud. La virtud queda absorbida porque se convierte en la misma virtud, en el mismo atributo divino. Vamos a poner un ejemplo. Usted el día de hoy, vamos a decir que no vive en la divina voluntad y le ofrece a Dios todo. Dios, te ofrezco todo este día y tal, y voy a practicar la paciencia. Y en el momento en el que usted sale de su coche, sale en su coche a la carretera, de repente se le atraviesa un cristiano en bicicleta y casi lo atropella, y usted va con alguien más, y el de la bicicleta pues se asusta y le grita, ¿qué? Zapato, no sé qué. Y usted, como está practicando la paciencia, está... Dalai. Y el que va a un lado suyo va a decir, no, mira qué paciente. No, pues es que se ocupa mucha paciencia para no haberle gritado y de haberle regresado todo a aquel cristiano. Esa paciencia, ¿quién la utilizó? Usted, el ejercicio de esa virtud tuvo origen en el prójimo, pero la practicó usted. ¿Sí o no? En cambio, vamos a decir que lo mismo, usted va saliendo y de repente se le atraviesa un cristiano y le empieza a decir, ¿sabe cuántas groserías? Y va lleva una persona a su lado. Si usted, en lugar de decir, la paciencia, Señor, en lugar de decir eso, usted en ese momento recibe o sabe que la persona que le acaba de gritar, ¿sabe cuántas groserías? En ese acto no le está dando gloria a Dios, y usted toma, hace suyo ese acto malo de la criatura, lo rehace con la virtud contrario para darle a Dios gloria y honor, como si Él y todos hubiesen vivido en la divina voluntad y que de su boca siempre salieron palabras santas y divinas. Usted no está poniendo la atención en la paciencia, usted está poniendo la atención en reparar a Dios y darle la gloria que Dios no recibe de parte de esa criatura. Y entonces usted en su interior va a estar haciendo eso. Para el que está a un lado suyo va a parecer lo mismo que en el otro caso. Va a decir, no, tú, qué virtuoso eres, no nomás qué paciencia te cargas. Pero no, porque usted, como está viviendo en la divina voluntad, usted no está poniendo la atención en ser paciente, sino que está poniendo la atención en darle vida a la divina voluntad en ese acto que se le está presentando, en reparar, en aliviar, en glorificar a Jesús por la gloria que aquel no le dio. ¿Sí me explico? Y lo que es con esa virtud, así es con todo lo demás, y con todos los demás dones, y con todo lo demás que Dios es, posee y contiene. Puede ser retroactivo, o sea, hechos pasados. Puede ser retroactivo, más bien es retroactivo. ¿Por qué? Porque puedo rehacer mis actos de toda mi vida, pero no nada más la mía. Porque como decíamos aquí, dice, ayuda a todos, ama a todos, pero como ayuda y ama el mismo Jesús. Entonces yo puedo rehacer mis actos, puedo amar a Jesús por todas las personas, por mí. Porque imagínense cuántas veces no rechazamos a Jesús. O sea, en algún momento de nuestras vidas nos dimos alguna enojada, una decepción o lo que sea, lo rechazamos conscientemente. ¿Cuántas veces al hacer nuestra propia voluntad no hicimos a Jesús a un lado? Pero ahora yo ya sé que Jesús quiere estar en cada acto que hago, y me di cuenta que hubo muchos actos en los que no estuvo Jesús, ¿verdad? Pues viviendo en la divina voluntad yo me puedo poner en cualquier situación de mi vida, en cualquier acto, en cualquier momento, para repararlo con la virtud contraria. Y para Dios eso ya está hecho. Él recibe la gloria que no le dio en ese momento. Y no solamente Él puede hacer la suya, sino que puede hacer, si usted quiere, la vida en particular de cada santo. O puede hacer la vida de todos.
Y hay una lectura en el mismo volumen 2 en donde dice que quien vive en la divina voluntad vive a nombre de todos. ¿Se fija cómo el bien es universal? Y ya no está poniendo la atención en que si un don y que si una virtud y que si... No, espérese. Usted ponga la atención a darle vida a la divina voluntad en cada acto de su vida. Pero sí que quede bien claro, ese don que Dios me dio es mío y me estorba y se lo tengo que entregar a Él. ¿Por qué? Porque en el uso de ese don va lo mío, va ese reconocimiento de mí, y me tengo que deshacer de eso. Y ahora imagínense, y nada más es como para que dimensionen, si Luisa tuvo que renunciar y tuvo que desapegarse de la mismísima presencia real y sensible de Cristo, ¿qué les hace pensar que ustedes o que yo no tengo que renunciar a un don que Dios me dio? ¿Qué es más? ¿La presencia real o sensible de Jesús o el don? Jesús. Y si Luisa tuvo que renunciar a la misma presencia real y sensible de Jesús, obviamente yo tengo que renunciar también a todos mis dones. ¿Por qué? Porque eso me trae a mí el reconocimiento de que pues, yo soy el que tengo el don. A mí me van a ir a buscar para que vaya y en lenguas o en sanación o lo que sea. ¿A quién van a buscar? A mí. Entonces el alma que vive en la divina voluntad dice, siente náusea de su obrar humano, aunque sea santo. Está aquí, usted chéquelo. Lectura número 18 del volumen 12 de agosto 14 de 1917. O sea, no me crea a mí, no me crean a mí, créanle a Jesús. Y voy a decir algo, un comentario. Si ustedes un día escuchan algo de divina voluntad que a ustedes les hace mucho sentido, que pues, como que dicen, no, esto sí está bien, pero que no lo pueden sostener en los escritos, no lo crean, no lo crean. Pero si un día escuchan algo extravagante, sorprendente, fuera de serie, como esto, y lo puedo sostener aquí, pues ustedes siguen. Es Jesús el que habla. Me acuerdo en el momento en el que, es un decir, pero cuando el padre San Aníbal de María de Francia le lleva al padre Pío, el Papa, le lleva los escritos de la Pasión, el padre Pío dice, el padre Pío VI, algo así, no me acuerdo, pero le dice el Papa, Padre, ponga en su libro que todo aquel que medite las horas de su pasión lo haga de rodillas, porque es Cristo el que habla. Le estaba dando el reconocimiento a Dios que era Él el que estaba hablando. Por eso ya cada quien decide a quién le cree. No me crea a mí, se lo vuelvo a repetir, no me crea a mí, créale a Jesús. Aunque a veces Jesús de repente saca unas ideas bien raras, ¿verdad? Que van en contra de todo lo que a mí me viene enseñando. Es que tenemos aprendizaje pensando de esa manera. Voy a ser también muy drástica, a lo mejor en una práctica que ahorita se tiene, que son las misas de sanación a la raíz. Si yo pongo una misa vivida en la divina voluntad, ¿verdad? Desde antes de entrar a misa y con así, con esa inseparabilidad y todo, del querer divino, yo puedo pensar que yo no necesito
normal, vivida en la divina voluntad, dándole vuelvo al divino querer, volcándome en el divino querer. Bueno, yo pienso. Sí, está bien. Entonces, vamos a continuar. Dice, porque en el divino querer, las cosas, aun las más pequeñas, toman otro aspecto. Adquieren nobleza, esplendor, santidad divina, potencia y bellezas divinas. Se multiplican al infinito. Y en un instante hace todo, y después que ha hecho todo dice, no he hecho nada, lo ha hecho Jesús. Y este es todo mi contento. Qué miserable cual soy. Jesús me ha dado el honor de tenerme en el divino querer para hacer lo que ha hecho Él. Así que el enemigo no puede molestar a esta hija en si ha hecho bien o mal, poco o mucho, porque todo lo ha hecho Jesús y ella junto con Jesús. Esta es la más pacífica, no está sujeta a ansiedades, no ama a ninguno y ama a todos, pero divinamente se puede decir. Y dice, es la repetidora de la vida de Jesús, es el órgano de su voz, el latido de su corazón, el mar de sus gracias. El mar de sus gracias. Y hay una lectura que es la 13:37, me parece que es la de la barquita de luz, en donde Luisa ve un mar inmenso de luz y ve una barquita de luz que está ahí adentro y ve a alguien que es el capitán. Y Jesús dice que ese mar inmenso de luz es el mar inmenso de su divina voluntad. Y esa barquita de luz es el alma que vive en la divina voluntad, pero que antes de ser una barquita de luz, era una barquita que tenía pues madera y tenía tornillos y tenía fierros, y que se los fue quitando hasta que quede solamente luz. Y dice, y el capitán de esta barquita soy yo. Yo me encargo de guiar a esta barquita porque no hay nadie que conozca el mar inmenso de mi divina voluntad. Yo la hago correr, lo que yo quiero, la hago sumergirse y salir lo que yo quiero, siempre y cuando la criatura esté dispuesta. Entonces, vivir en la divina voluntad no es otra cosa más que vivir de luz, vivir en la luz del querer divino. ¿Por qué? Porque Dios o Jesús es la misma divina voluntad, es unidad con el Padre y con el Espíritu Santo, es la manifestación del acto único y eterno de Dios, es el sol de la divina voluntad, es la luz que no hace sombra, decía San Juan Pablo II. Y a eso es a lo que nos está invitando, a vivir en la luz, a no seguir viviendo en la tiniebla de nuestra propia voluntad, a no vivir en la noche de la voluntad humana, sino vivir en la luz de la divina voluntad. Y esto es solamente para que usted se disponga y elija en qué punto quiere usted vivir o desarrollarse, en la oscuridad y la tiniebla de su propia voluntad humana, o en la luz, en el día de la divina voluntad. Vamos a reflexionar un poco esto que hemos platicado, pero de veras, y luego ya venimos y continuamos con lo que sigue, ¿ok? Vamos a un pequeño receso y luego le seguimos.